Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a su canal, el canal de Andrés Aristizábal. En esta oportunidad yo quiero presentarte un nuevo bot en tres comas que te permitirá hacer scalping de forma automática para aprovechar las fluctuaciones del mercado. Bien, quiero empezar por acá mostrándote esta gráfica que ilustra cómo está la crisis financiera actual a nivel mundial. Lastimosamente, hace unos cuantos días la Fed en Estados Unidos publicó el último dato de la inflación en Estados Unidos, por supuesto, y ese dato se esperaba que fuera del 8.8% y en realidad fue el 9,1%. ¿Eso qué indica? Eso indica que vamos a seguir en caída en los mercados financieros, no solamente en las criptomonedas, sino también en el mercado de acciones, en los bonos, etcétera. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, la idea es con este bot que te voy a mostrar es que te voy a regalar la configuración en tres comas para que tú puedas hacer scalping y ganar dinero en estas fluctuaciones porque el Bitcoin está oscilando alrededor de los 20.000 actualmente. Vamos a mirar acá, mira el precio del Bitcoin. Este es el Bitcoin en 24 horas. Como te puedes dar cuenta, en 24 horas ha subido, pero en realidad está oscilando hace varios días alrededor de los 19, 21 mil dólares, ¿ok? Entonces, como puedes darte cuenta, en estas pequeñas fluctuaciones, cuando él trata de subir, cuando él trata de crecer, podemos aprovecharlas para hacer scalping. Recordemos que es scalping. Scalping es hacer trading en muy cortos marcos o periodos de tiempo, alrededor de minutos o de segundos. Como esos take profits, al ser el marco de tiempo tan pequeño de minutos o inclusive segundos, el take profit también va a ser pequeño. Entonces uno diría, no, pues la ganancia es muy pequeña, pero no. Si nosotros acumulamos muchos take profits de varias entradas en scalping, pues ya una ganancia mucho más interesante. Bueno, para enseñarte esto, vamos por acá. Bueno, por acá tengo entonces mi página de FTX. La idea es que te voy a enseñar a hacer ese bot sin pagar ninguna mensualidad de TradingView y sin pagar ninguna mensualidad en tres comas. O sea que lo único que vas a tener que invertir es la cantidad que vas a apostar acá en esta inversión. No sin antes recordarte que las criptomonedas son inversiones de alto riesgo, ¿vale? Bueno, acá como puedes ver entonces estoy en mi cuenta de enseñanza de FTX. ¿Por qué FTX? Porque si ya sabes, o como te lo repetí en un video previo anteriormente grabado y que está en mi canal, cuando hacemos trading utilizando bots de tres comas a través de FTX, o más bien utilizando FTX, tenemos acceso a todas las funcionalidades de tres comas sin pagar ningún tipo de mensualidad. Bueno, vamos ahora entonces aquí a tres comas. Bien, en tres comas, para crear ese robot, en la parte izquierda vamos a darle clic donde dice bot DCA, nos vamos allá, y acá en la parte superior le damos, en la parte superior izquierda donde dice crear bot DCA, le damos ahí clic, crear bot DCA, listo, y acá aparece entonces la configuración inicial. Vamos entonces con un BTC Longbot, listo, en FTX, listo, y acá en la parte inferior vamos a hacerlo multipar, ¿cierto? Entonces donde dice tipo de bot voy a seleccionar multipar, selecciona multipar, ¿y qué monedas voy a utilizar? Ya esto es a tu decisión personal, ¿no? Yo voy a utilizar estas dos, mira, voy a utilizar Polygon, ¿por qué? Porque Matic, más bien conocida como Matic, ha tenido un crecimiento interesante en los últimos 30 días. Mira, esta es la curva de crecimiento, de recuperación que ha tenido en el mercado Matic en los últimos 7 días. Acá está a 14 días y acá está a 30 días. ¿Listo? Entonces ha tenido una recuperación interesante. Y la otra que voy a utilizar es CRD, CubeDAO, ¿cierto? ¿Por qué? También por lo mismo, porque en los últimos marcos de tiempo ha tenido una recuperación muy buena. Mira, esto es a 7 días, esto es a 14 días y esto es a 30 días. Entonces, esa recuperación me permite a mí tomar la decisión de arriesgarme a hacer scalping automático en tres comas con estas dos monedas, ¿listo? Con esos dos tokens. Bueno, entonces nos vamos aquí otra vez a tres comas y seleccionamos acá, quitamos esta y seleccionamos entonces Matic, buscamos Matic. Yo lo voy a hacer Matic contra USD, míralo acá, ¿listo? ¿Por qué? Porque acá en
RTX tengo 171 dólares en USD dólares, ¿cierto? Entonces por eso voy a hacerlo contra USD. Matic. Y voy a seleccionar también entonces Cube, que es CRB, el token CRB. Acá lo selecciono, listo. Ahí ya tengo entonces las dos monedas con las que voy a utilizar y te voy a enseñar este ejemplo multipar. Tú puedes colocar muchas más monedas, por ejemplo, puedes colocar monedas mucho más confiables, por ejemplo, como Bitcoin, por supuesto, y Ethereum. Yo no las utilizo porque me parece que estas dos están teniendo un mejor desempeño en los últimos días, como te mostré anteriormente. Bueno, por acá abajo, entonces, donde dice estrategia, máximas operaciones activas, voy a colocar dos, una para cada moneda, por supuesto. Vamos en largo y que coticemos en dólares, en USD. El tamaño de orden base, en este ejemplo, te voy a colocar 10 dólares. Por supuesto, en este ejemplo lo voy a hacer con cantidades que tú puedas manejar. Ya en una cuenta personal yo utilizaría, no sé, 500, 1000 dólares o más si tienes capacidad de hacerlo. Bueno, orden base, 10 dólares. Tipo de inicio de orden, dejémoslo al límite. Por acá en la parte inferior, entonces, súper importante, no tienes que pagar ninguna mensualidad en TradingView, ¿ok? Cero, ni en 3 comas ni en TradingView. Para eso vamos a utilizar la configuración que trae preestablecida los diferentes indicadores preestablecidos o preconfigurados, como quieras llamarlo, la página, la plataforma de 3 comas, ¿ok? Voy primero a configurar todos esos indicadores preconfigurados y luego te indico cómo funciona. No voy a profundizar en eso, ¿listo? Para no hacer complejo el video. Bueno, aquí donde dice condiciones de inicio de operación, vamos a darle clic acá y vamos a seleccionar vamos a bajar esta parte que dice TA Presets. TA Presets. ¿Qué es TA Presets? Pues son Technical Analysis preconfigurados, ¿cierto? Análisis preconfigurados técnicos que trae ya TradingView. Acá tengo esta página abierta, mira, si quieres profundizar sobre qué es el TA Presets, ¿cierto? Acá puedes encontrar todas las preconfiguraciones que él tiene, ¿listo? Si quieres profundizar, ahí te dejo esa página de 3 comas. Bueno, el TA Presets lo vamos a dejar acá en 3 minutos y vamos a dejarlo acá con esa configuración de bandas de Bollinger 21LB. Lo dejas tal cual. Vamos a adicionar otro preconfigurado. Le damos aquí acá donde dice más y nos ubicamos y vamos a adicionar 2 RSI. Entonces, selecciono este primer RSI a 7. Lo dejamos aquí en lugar de 3 minutos, lo dejamos a 4 horas. Seleccionamos 4 horas. Aquí lo dejamos en less than, es decir, menor que, y escribimos aquí 80. Listo. Vamos a agregar otro, le damos clic en más, de nuevo otro RSI, lo dejamos en 7 y acá en lugar de 4 horas lo hacemos a 1 hora. 1 hora, lo dejamos aquí en less than, o sea, menor que, y también colocamos 80. Le agregamos otro, le damos clic en más, y ahora vamos a agregar 4 indicadores preconfigurados de TradingView. Estos ya vienen por defecto incluidos en la plataforma de 3 comas. No tienes que pagar ninguna mensualidad en TradingView. Seleccionamos acá y seleccionamos el primero que dice TradingView. Listo. Este TradingView lo vamos a seleccionar a 1 hora. Seleccionamos 1 hora y lo dejamos acá donde dice comprar. ¿Listo? Él va a comprar cuando se cumpla ese requerimiento de 1 hora. Seleccionamos otro de TradingView, pero esta vez a 4 horas. Entonces, clic acá y seleccionamos 4 horas y lo dejamos también en comprar. Seleccionamos otro TradingView y este lo vamos a hacer a 1 día. Bajamos y seleccionamos 1 día y también en comprar. Y el último, seleccionamos de nuevo TradingView a 1 semana, y de nuevo lo dejamos en comprar. Listo. Ahora bien, esta configuración que te acabo de mostrar de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores preconfigurados en 3 comas es la mejor que me ha funcionado para esa técnica de scalping, que te repito, es hacer trading en minutos o segundos. Y esta preconfiguración, como puedes ver, 4 preconfigurados para 4 marcos de tiempo diferentes de TradingView, permiten que el scalping, que el bot entre a hacer el scalping solamente cuando el mercado favorezca a las monedas, en este caso a Matic y a CRB, ¿listo? De lo contrario, no hace el scalping. Eso es lo que he logrado configurar
a lo largo de estas últimas semanas que he trabajado esta configuración. Bueno, en la parte inferior, como estamos haciendo scalping, ¿cierto? Entonces, no vamos a tomar un 1%, vamos a tomar un 0.7% de take profit, ¿listo? ¿Por qué? Porque al hacer scalping en minutos, es muy duro a veces llegar al 1%, dejémoslo en 0.7%. No activamos trading, no activamos stop loss porque es scalping. Y acá en la parte inferior, donde dice órdenes de seguridad, vamos a configurarlo de la siguiente forma. Siempre se debe configurar la orden de seguridad, el doble mínimo, el doble de la orden base. Como colocamos una orden base de $10, vamos a colocar una orden de seguridad de $20 al doble. Donde dice desviación del precio para abrir las órdenes de seguridad, vamos a colocarla al 1.67%. Por lo mismo, porque es scalp. Bueno, aquí donde dice máximo número de órdenes de seguridad, vamos a colocarle 3 órdenes de seguridad. ¿Listo? Acá donde dice número máximo de operación de seguridad activa, le vamos a colocar 4. ¿Listo? Y acá en el factor multiplicador del volumen de las órdenes de seguridad, vamos a colocarlo 1.2. ¿Listo? Y por acá vamos a dejarlo en 1.3. ¿Listo? Perfecto. Esas son las configuraciones que, te repito, a mí mejor me han funcionado en esta estrategia. Y en la parte inferior, donde dice ajustes avanzados, vamos a decirle que no inicie operaciones si el volumen es inferior a 300, para hacerlo más cuidadoso, más conservador de alguna forma, y que el precio mínimo para abrir la transacción sea de 0,000401. ¿Listo? Para tener ahí también alguna garantía, algún cuidado. Y el enfriamiento entre operaciones, hagámoslo cada 7200 segundos. ¿Listo? Y las ofertas simultáneas con el mismo par, dejémoslo en 1. Listo. Perfecto. Te repito que estas son las configuraciones de este bot de scalping que mejor me ha funcionado. Por eso te estoy compartiendo las mismas. Ya tú eres libre de experimentar con otros parámetros, con otros valores y irlo afinando poco a poco. Pero a mí me ha funcionado durante las últimas semanas muy bien. Acá en la parte derecha, como te puedes dar cuenta, en esta cuenta de prueba de enseñanza que yo utilizo para mis videos, tengo $171, de los cuales este bot scalper va a utilizar $169.3 y la máxima desviación con las órdenes de seguridad para activarlas es del 0,66%, ¿cierto? Bueno, y pues nada, a continuación simplemente le das aquí en crear bot, le das crear bot y él te dice que está guardado, que si lo iniciamos, por supuesto que lo iniciamos, le das clic aquí en inicio, listo, el bot está activado, le damos OK. Y pues nada, ya está funcionando, mira, acá ya aparece entonces que se recibió el comando de inicio a las 5:27 p.m. de hoy, viernes 15 de julio, y a las 5:27 también está activado en este mismo momento, y acá puedes ver la preconfiguración que hemos realizado. Y nada, simplemente dejarlo ejecutarse. Mira que no vamos a utilizar nada de estos mensajes de operación, ni para hacer take profit. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar el TradingView de forma externa. El TradingView que estamos utilizando aquí, y tengo que ser muy repetitivo en esto para que te quede grabado, es que el que viene ya, que 3, está pagando para incluirlo en su plataforma y otorgárnoslo a nosotros de forma gratuita. ¿Por qué? Porque estamos utilizando FTX y podemos utilizar todas las características que tiene 3. Pues nada, amigos, entonces hasta acá viene esta parte. Te he compartido esta configuración. Ojalá la puedas utilizar y sacarle mucho provecho como yo lo he hecho en las últimas semanas con esta variabilidad que tiene el mercado de las criptomonedas. Recuerda que el mercado de las criptomonedas, como te lo dije también antes, es el activo más riesgoso de todos los activos financieros que existen en el mercado. Así que ten mucho cuidado, ¿listo? Y no respeta la regla número 1, que es no inviertas ningún dinero que no estés dispuesto a perder. Bueno, amigos, entonces si te gustó este video, de nuevo por favor déjame un like, suscríbete a mi canal y déjame un mensaje. Nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad, en otro futuro. Te envío un fuerte abrazo y que estés muy bien. Chao.